Señor me bendiga en esta preciosa hora. Le damos gracias primeramente al Señor y después a mis pastores por este grande privilegio de poder estar en este púlpito, poder ser el mensajero del gran Rey, el Señor Jesucristo. Así es de que yo le invito a que a esta hora usted ponga su mente, su corazón en lo que Dios nos va a hablar a través de su preciosa y poderosa palabra. Amén, amados hermanos. Le invito a que busquen su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2. Capítulo 2 del verso 11 al 15. Que no cese esa alabanza porque el Señor está en este lugar. Estamos en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo es donde está la misma presencia de Dios. Y aquí está la presencia de Dios en este lugar. Santo es el nombre del Señor. Éxodo capítulo 2, verso 11 al 15. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos, Dios amado, poder estar una vez más, Señor, en tu presencia. Poder, Dios mío, estar en esta congregación, Señor. Poder escuchar tu voz, Señor Dios Todopoderoso. Yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú prosperando esta bendita palabra en cada corazón, Señor. En cada uno de los que están aquí en este lugar, Señor, y en los que nos ven y nos escuchan en las redes sociales. Bendícelos, Señor Dios Todopoderoso. Que tu gloria y tu poder sean manifiestos, Señor, en todos aquellos, mi Dios, que están pasando por pruebas y luchas, Señor. Que este sea, Dios mío, un día en el cual reciban, Señor, abundante bendición, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos estas cosas. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Santo es el nombre del Señor. Estaremos predicando bajo el título: en el proceso de Dios se revela el poder de Dios. En el proceso de Dios se revela el poder de Dios. ¿Sabe, amados hermanos, de que ahora que nuestro pastor estaba hablando, y desde anoche el Señor me ha venido trayendo desde los inicios en los cuales Él empezó a tratar conmigo, allá por el año 95, casi no han pasado los años, pero sabe, hermano, que cada vez que yo me recuerdo de cómo Dios trató conmigo, yo me quebranto. Dios trae esos momentos en los cuales Él ha sido fiel, en los cuales han habido luchas, han habido problemas, han habido toda clase de situaciones, pero que Él siempre ha estado ahí para socorrerme. Sabe que en aquellos tiempos, un joven como de 24 años por ahí, que pensaba que porque no tenía enemigos quizá, o porque no le hacía daño a nadie, estaba bien delante de Dios. Un joven que le gustaba seguir la tradición, que le gustaba divertirse, que le gustaba jugar fútbol, que le gustaban los deleites del mundo, hermano. Y que por otra parte tenía el otro lado de la manera. Era un joven pendenciero. Era un joven que, vea, hermano, no lo podía ver mal porque ya le estaba preguntando que qué, como dicen allá en mi país, qué ondas, o como dicen en México también. Pero que, hermano, era
explosivo al momento de querer pelear con alguien. Ni lo invitaban y ahí estaba metido en las peleas. Ese era ese joven que pensaba de que todo estaba bien delante de Dios. Y al yo recordarme de todas esas cosas, hermano, yo veo que Dios ha traído un proceso. En ese momento en que Dios viene a mi vida, en que Él habla a mi vida, yo entendí que empecé un viaje que no sé cuánto va a durar, ni en ese momento no sabía cuánto iba a durar, o por dónde iba a pasar, o hacia dónde me iba a llegar en ese momento, porque era un joven que no sabía de la palabra. Pero ahora me doy cuenta que ese viaje tenía un destino, y ese destino es el cielo. Entonces Dios trabaja a través de procesos, porque ha venido un proceso a través de los años en los cuales he visto la gloria de Dios. Pero es bien importante que cada uno de nosotros nos mantengamos en el proceso, porque cuando usted se mantiene en el proceso, usted sepa que va a haber un propósito y va a haber un destino. Si nos apartamos del proceso de Dios, nos apartamos de sus propósitos. Es importante que perseveremos, que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, nosotros entendamos de que Dios siempre tiene la razón, de que Dios siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Déselo fuerte porque es para el Señor. A Él sea la gloria y la honra. Todo proceso puede ser largo o puede ser corto, pero hay que completarlo. No lo podemos dejar a medias, porque si no lo completamos nunca vamos a llegar a ver su resultado. Todo proceso se compone de diferentes etapas, pero que tal vez en el momento que usted empiece el proceso, usted no sabe cómo va a ser esa etapa. Usted no sabe la solución que va a necesitar en esa etapa de ese proceso. Etapas que hay que cumplirlas para ver un producto de calidad, porque cuando completamos un proceso entendemos de que nosotros vamos a recibir un producto de calidad. Pero si se hace un proceso a medias, va a ser un producto mediocre. Y en el proceso de Dios, amados hermanos, entendemos de que va a haber un producto de calidad. Y esos son hombres y mujeres renovados a través de la sangre de Jesús, y que van a morar en el cielo al final de ese proceso. Vea qué importante el nosotros mantenernos, y tenemos que entender que en ese proceso van a haber etapas en las cuales Dios nos va a enseñar diferentes maneras para que seamos diferentes al mundo, para que ya no seamos como éramos antes. Como yo era pendenciero, hermano. Si alguien me buscaba problemas, olvídese. Era un muchacho que no salía quizá alguna palabra buena de su boca, porque lo que abundaba en el corazón no era nada bueno. La palabra dice que del fruto del corazón habla la boca. Y vea, este muchacho no podía hablar, si no podía expresarse de una manera con palabras que, wow, yo creo que usted no las menciona, porque usted ha sido renovado. Porque usted está en el proceso y ha sido enseñado que esas palabras a las que yo le estoy refiriendo no las debe usar más. ¿Por qué? Porque ya no es el fruto de su corazón. Y si usted las usa, cuídese, porque ese no es el fruto que Dios quiere que haya en su corazón. La vida del hombre es un proceso que, dependiendo de las decisiones que tome, así será el resultado, ya sea el cielo o el infierno. En el proceso de Dios recibimos la revelación y el poder de Dios. Vea qué importante, porque solo en el proceso de Dios nosotros vamos a ver a Dios. Nosotros vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a entender la palabra de Dios. Solo en el proceso de Dios vamos a ver la gloria de Dios. Pero no podemos buscarle excusas, no podemos buscarle otra salida. Tenemos que mantenerlos en el proceso de Dios, aunque no nos guste. Pero tenemos que entender que aunque no nos guste, pero ese proceso va a ser bueno porque viene de Dios. Santo es el nombre del Señor. Me encanta lo que dice el Salmo 25, verso 14, y dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vea qué importante, la comunión íntima de Jehová. ¿Y cuál es esa intimidad con Jehová?
Esa intimidad es que nosotros hablemos con Él, es que nosotros dependamos de Él, es que nosotros escudriñemos su palabra y empecemos a conocer de Él. Esa es la intimidad de Jehová, hacer lo que a Él le gusta que hagamos, no lo que a nosotros nos gusta. Ya el cristiano, el creyente no puede estar caminando en su propio proceso. Y digo en su propio proceso porque hay muchos creyentes que quieren caminar en el proceso de acuerdo a sus propias opiniones, de acuerdo a lo que sienten o lo que piensan. Pero Dios no trabaja de acuerdo a nuestro corazón, sino que trabaja de acuerdo a su corazón y a sus propósitos. Alabado es el nombre del Señor. La comunión íntima de Jehová es lo con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Antes, cuando no le conocíamos, no teníamos temor de Dios porque hacíamos lo que nos daba la gana. Vivíamos una vida de pecado, hacíamos, hermano, cuanta cosa. Éramos como era yo antes. Quizá muchos hacían cosas peores o cosas que no eran tan peores, pero no vivíamos bajo la voluntad de Dios. Por lo tanto, no había temor de Dios en nosotros, porque vivíamos una vida desenfrenada. No nos habíamos enlistado en ese proceso que Dios quiere empezar con el ser humano. Al nosotros venir a Cristo Jesús, empezamos un proceso en el cual Dios empieza a purificar al hombre. A través de su sangre empieza, amados hermanos, a guiar al hombre a una vida llena, porque Él vino a dar vida y vino a darla en abundancia. Pero ¿qué ofrece el mundo? A veces tenemos que ponernos en una balanza y decir, bueno, Dios me ofrece todas sus riquezas. Dios me ofrece todo lo que está en su reino. Y el mundo me ofrece todo lo que está en el mundo: deleites, riquezas, todo lo que es perecedero. Pero todo lo que el mundo ofrece, recuérdese que no le va a llevar al cielo. Todo lo que el mundo ofrece le va a llevar al infierno. Ay, hermano, es que son palabras que usted no debe de usar. Es que sabe, pastor, de que hoy en muchos lugares quizás les prohíben hablar del cielo o del infierno, porque se ofenden los hermanos, se sienten malos hermanos. Pero es que, amados hermanos, el evangelio del Señor es para que usted sea salvo. No es para que usted viva cómodo en la iglesia. No es para que usted se sienta contento en la iglesia, sino es para que usted llegue al cielo, sino es para que usted reciba la salvación a través de Jesús. Dele aplauso fuerte al Señor. Santo es el nombre del Señor. En esta palabra que leíamos vemos un ejemplo muy mencionado. Yo creo que todos hemos leído acerca de Moisés. Yo creo que si les pregunto cuántos conocen a Moisés, toda la iglesia va a levantar la mano. Moisés es un ejemplo que Dios ha dejado en esta palabra para que nosotros aprendamos del proceso que Dios llevó a cabo en Moisés. A través de Moisés Dios nos enseña el proceso que nos da libertad y nos lleva a la tierra prometida. A través de Moisés vamos a aprender, amados hermanos, de que no son las riquezas, no es el poder social, no son las vestiduras finas, no es la sabiduría humana la que nos va a acercar a Dios. Porque Dios, a través de este hombre, amados hermanos, ha enseñado a la humanidad de que hay que humillarse. Hay que, amados hermanos, entrar a un lugar que se llama desierto para ser purificado. A través de Cristo se revela el amor de Dios y el camino al cielo. Vea qué importante. A través de Moisés Dios nos enseña el proceso que nos da libertad y nos lleva a la tierra prometida. Y a través de Cristo se revela el amor de Dios y el camino al Padre. ¿Y qué es lo que dice San Juan 3:16? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios es revelado a usted, revelado a mí y revelado a todo el mundo, amados hermanos, sin acepción de personas. Porque Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de colores, no hace acepción de razas, no hace acepción de lenguas. ¿Por qué? Porque delante de Dios todos somos iguales. Todos necesitamos salvación. Hay algunas personas que dicen, y lo he escuchado muchas ocasiones, que dicen: yo no estoy preparado. Yo no estoy preparado para ir a la iglesia. Yo no estoy preparado para recibir a Cristo. ¿Por qué no está preparado? ¿Y qué le garantiza que no se vaya a morir 10 minutos después? Y ya muerto, ¿cómo va a prepararse?
No, es en vida que tiene que tomar la decisión, y será Dios que se va a encargar de hacer que usted llegue al cielo a través de las instrucciones que Él ha dejado en este libro que se llama Biblia. Santo es el nombre del Señor. Proceso. El proceso es una secuencia de hechos que forman y siguen un patrón y que conducen hacia alguna meta o resultado predecible. El proceso de Dios sabemos que nos va a llevar hacia el cielo. ¿Y cuáles son las metas de Dios? Que seamos salvos. ¿Cuáles son las metas de Dios? Que seamos prosperados. ¿Cuáles son las metas de Dios? Que seamos renovados. ¿Cuáles son las metas de Dios? Que seamos sanos. ¿Cuáles son las metas de Dios? Que cuando suene la trompeta, usted y yo seamos arrebatados y nos encontremos con nuestro Señor allá arriba en las nubes. Alabado es el nombre de Cristo. El proceso es una acción de ir hacia adelante. En un proceso nunca va a haber que usted tenga que ir hacia atrás. En un proceso siempre tiene que ir hacia adelante. O sea que usted no puede ser inconstante. En el proceso usted a lo mejor se hace a un lado y simplemente va a estar apreciando que otros pasan por el camino del proceso. Simplemente va a apreciar que otros pasan por ahí. Ah, cómo lo prosperó el Señor. Cómo lo ha bendecido el Señor, cómo ha hecho que ese varón o esa varona crezca, y solo va a estar allá al lado del camino del proceso. Cuando usted pudiendo ser parte, cuando usted pudiendo ser el como protagonista principal en ese proceso. Muchas veces hay creyentes que se preocupan por el proceso de otros y se despreocupan por el proceso de ellos mismos. Y eso se da mucho, ¿sabía usted? Es que el hermano, es que la hermana. ¿Y tu proceso? ¿A dónde lo has dejado? Cada quien es responsable de su propio proceso. Cómo Dios trata con usted es diferente a cómo Dios trata conmigo. Cómo usted crece y cómo yo crezco dependerá de la relación que usted y yo tengamos delante de Dios. Hermano, es que yo quiero estar ahí, es que yo quiero estar allá, yo quiero que Dios me envíe, pero no le gusta leer la palabra. No le gusta orar. No le gusta, amados hermanos, congregarse. No le gusta buscar el rostro de Dios. Qué importante, amados hermanos, que le demos ¿cómo se dice? La primicia al Señor de todo. Vean, todas las cosas que están aquí en la tierra van a pasar. ¿Qué tal si suena la trompeta y usted por irse a trabajar se va a quedar aquí trabajando? Ay, hermano, es que tengo necesidad y tengo que hacerlo. No, hermano. ¿Qué prioridades tiene usted? ¿Qué es más prioridad para usted, el Señor o Dios? Usted toma la decisión. Usted tiene que hacer sus propias deducciones. Usted hace sus propias prioridades. No le eche la culpa a Dios porque esto, por lo otro, como hablaba nuestro pastor hace un momento. No. En el proceso de Dios tenemos que entender que tenemos que hacer prioridades en todo tiempo. Tenemos que hacer prioridades y esas prioridades tienen que estar enfocadas en lo eterno, no en lo perecedero. Santo es el nombre del Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Déselo fuerte porque es para Cristo. Santo es el nombre de Jesús. La palabra proceso proviene del latín processus, que significa avance, marcha, progreso, desarrollo. El proceso es el camino al propósito. Si abandonas el proceso, abandonas el propósito. El proceso no es más grande que el propósito. Si estás en el proceso, estás en el camino a tu propósito. Santo es el nombre de Jesús. Si estás en el proceso, estás en el camino al propósito. Y el propósito de Dios es que usted y yo moremos en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. Que alcancemos la vida eterna. ¿Sabe que este hombre llamado Moisés, amado hermano, tuvo un proceso bastante difícil? Porque cuando nació el faraón, el rey de Egipto, había promulgado una ley que tenían que matar a todos los niños en aquel momento. Moisés nació en un hogar hebreo. Moisés nació hebreo, siendo hebreo. Pero a los 3 meses la madre no lo pudo esconder más y lo tuvo que poner en una canastica que había preparado para ponerla en el río. Y la hija de Faraón lo adoptó. A los 3 años Moisés pasó
a las manos, fue adoptado por la hija de Faraón, fue adoptado egipcio. De los 3 años en delante, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Sabe que Egipto en aquella época era la nación más, amados hermanos, como le dijera, avanzada quizá, más moderna de aquellos tiempos? El conocimiento que tenían los egipcios no los tenían muchos pueblos en aquel tiempo. Y Moisés fue enseñado en todas aquellas cosas. Eso lo podemos leer en el Éxodo capítulo 2. Ahí usted se dará cuenta la historia de Moisés. Este hombre que Dios ha dejado como ejemplo para que usted y yo, amados hermanos, aprendamos del proceso de Dios para cada uno de nosotros. Moisés fue adoptado como Egipto hasta llegar a los 40 años. Moisés tenía poder, tenía riquezas, tenía sabiduría egipcia, pero su corazón seguía siendo hebreo. Moisés se vestía como egipcio. Moisés seguramente hablaba como egipcio. Moisés seguramente, amados hermanos, lo veían y se le postraban porque era un príncipe en Egipto. Moisés era un hombre que simplemente tenía que decir algo y le traían las cosas. En Hechos capítulo 7, verso 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, dice. O sea que no era ningún ignorante. Era un hombre sabio. Dice, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Por eso le decía de que Moisés era adoptado egipcio, pero su corazón seguía siendo hebreo. Y aquí lo dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Egipto representa la opresión, la idolatría, la esclavitud, y el corazón de Moisés renunció a ser príncipe de Egipto y huyó de aquella gran nación, renunciando a todo lo que había obtenido, porque él hasta podía ser heredero al trono de Egipto. Pero es el proceso de Dios. Este hombre renunció a todo aquello que poseía. Y esto nos enseña, amados hermanos, de que no son las riquezas, no es el poder, no es la sabiduría humana las que nos van a tener un corazón lleno de gozo y júbilo delante de Dios. No son todas esas cosas materiales las que nos van a llevar al cielo. Muchas veces nos preocupamos más de qué nos vamos a poner, qué vamos a tener o qué vamos a comer, de lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Hay muchos que quizá en este momento ya están pensando qué van a hacer el día de mañana. Y ni siquiera ha llegado el día de mañana. Hay muchos que ya tienen planes para la otra semana, para un mes, para el otro año. Y ni siquiera dicen si Dios quiere. ¿Por qué? Porque la prioridad seguramente no es Dios. Porque su corazón está alejado de Dios seguramente. A lo mejor dobla sus rodillas y se queda dormido. A lo mejor viene esporádicamente a la iglesia, pero ese no es el propósito de Dios. A lo mejor Dios te has hecho al lado del camino y solo estás viendo pasar a otros y no te has dado cuenta de que te has apartado del proceso. Santo es el nombre del Señor. Egipto representa, decíamos, la idolatría, la esclavitud, y el corazón de Moisés renunció a todas aquellas cosas. En Hebreos 11:24 podemos leer todas esas cosas que dice. Se lo voy a leer para que se dé cuenta, y si usted lo quiere buscar, búsquelo. Hebreos 11:24 y 25 en adelante dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe que hoy en día hay mucho creyente, amado hermano, que quieren vivir en el proceso, pero no quieren dejar Egipto?
Viven en el proceso, pero quieren estar agradando a Egipto al mismo tiempo. No podemos vivir en dos pensamientos: o vivimos para el Señor o vivimos para el mundo. Pero a Dios no le gustan las cosas a media, a Dios le gustan las cosas al 100%. No le digo, usted a lo mejor va a cometer mistakes, va a cometer errores, pero déjeme decirle que Dios es grande en misericordia, y cuando usted se arrepiente y se acerca al trono de la gracia, Él nos perdona en el nombre de Cristo Jesús. Santo es el nombre de Jesús. No queremos renunciar al mundo. Quizá nos gustan los deleites del mundo, quizá nos gusta la fama del mundo, el poder quizá, y nunca llegaremos a recibir la redención o la revelación y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque queremos agradar al mundo. Cualquiera que es hijo de Dios no puede ser amigo del mundo. La palabra lo dice: o somos de Dios o somos del mundo. Pero no podemos vivir entre esos dos pensamientos. Santo es el nombre del Señor. ¿Sabe que Moisés, amados hermanos, huyó de aquella nación? A lo mejor Moisés había establecido quizá alianzas, o había establecido amistades con gobernantes de otros pueblos. Quizá había establecido relaciones personales con gente de poder en aquellas regiones. Pero vea qué precioso que Moisés no buscó a aquellas personas de influencia. No buscó a los reyes, no buscó a los gobernantes de otras naciones, sino que Moisés, cuando huyó, se fue hacia el desierto. Se fue hacia el desierto. ¿Y qué es lo que hay en el desierto? En el desierto usted no va a encontrar nada. En el desierto usted va a depender solo de aquel que creó el desierto. En el desierto usted va a encontrar al creador del desierto. Ay, hermano, es que el desierto es muy feo. Pues mientras tú no quieras entrar al desierto, no vas a poder ver al creador del desierto. Ay, hermano, es que eso es muy feo. Pues el desierto es un proceso. El desierto es parte del proceso. Primero te saca del mundo y después te lleva al desierto. Porque en el desierto vas a aprender a dejar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. La comodidad, las riquezas, el poder, todas aquellas cosas que te van a tener amarrado a vivir aquella vida de pecado. En el desierto es que el Señor te va a enseñar a dejar todas esas cosas. El desierto es obligatorio para todo hombre que desea seguir el proceso de Dios. No podemos seguir en el proceso si no vamos a entrar en el desierto. Para recibir la revelación de Dios y la grandeza de su poder necesitamos entrar a ese desierto. Dice Mateo 16, 24: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es lo que es negarse a sí mismo? Renunciar a todo lo que nosotros poseemos, renunciar a todo lo que nosotros pensamos, confiar en el Señor, creer que Dios es poderoso, creer que el Señor tiene la razón en todo. Pero a veces nos cuesta. A veces permitimos que el ego, a veces permitimos que otras personas tengan influencia sobre nosotros, pero no permitimos que sea Dios el que tenga la influencia en nosotros. Moisés, cuando llegó al desierto, llegó como egipcio, pero cuando salió del desierto salió como hebreo. Vea que cuando Moisés llega al desierto, se encuentra en un pozo, estaba sentado, y en ese momento llegan las hijas de un hombre a darle agua a las ovejas. Y se da una situación en ese momento en el cual Moisés tuvo que defender a estas mujeres. Y estas mujeres pues van a donde su padre, y su padre les pregunta que por qué llegaron tan temprano. Y ellas, la descripción que le dan y le dicen, es que un varón egipcio nos defendió y dio de beber a las ovejas. O sea que aquellas mujeres vieron a un egipcio, el que había entrado al desierto. Pero ese proceso duró 40 años. Dice, Dios sabe cuando el hombre ha pasado el proceso y está listo. En el Éxodo capítulo 2, del verso 16 al 19, usted podrá leer
En el Éxodo capítulo 3, verso 1 al 6, también usted podrá leer y se dará cuenta de cómo Dios trata con Moisés, de cómo Dios viene llevando a cabo ese proceso. Dios sabe cuando el hombre ha pasado el proceso y está listo. Hechos capítulo 7, verso 30 y 31. Lo vamos a leer. Aleluya. Gloria a Cristo. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Cristo vive. Dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Habían pasado 40 años. 40 años en un proceso. Pero a través de ese proceso Dios había enseñado a este hombre cosas en las cuales él iba a necesitar para poder llevar a cabo la misión que Dios le iba a encomendar. Este hombre había aprendido a ser un pastor de ovejas. Ya no era el príncipe de Egipto. Ya no era el hombre que mandaba y tenía poder y tenía riquezas. Ahora era un pastor de ovejas que llevaba su vara y llevaba su cayado. Dios proveyó a Moisés de todo lo necesario y Moisés no sabía. Así como muchos hoy en día que han pasado los años y no saben lo que tienen en sus manos. ¿Usted sabía eso? Hay muchos creyentes, pastor, que han pasado años y años y años y no saben lo que Dios ha puesto en sus manos. Se viven quejando. Viven diciendo nadie me quiere, nadie me ama. Viven diciendo no puedo, viven diciendo no tengo, viven diciendo no sé qué va a pasar. La incertidumbre y la duda ha llegado a llenar su corazón. Éxodo capítulo 4, verso 1 al 4, se lo voy a leer. Dice la palabra. Entonces Moisés respondió, dice, ya él estaba teniendo un diálogo con el Señor en ese encuentro. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, vea la pregunta que le hace. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Moisés había pasado 40 años pastoreando las ovejas. Y esa vara representaba autoridad. Esa vara representaba el poder y la autoridad que él tenía para llevar aquel rebaño a donde él quería. Representaba que él era el pastor de aquellas ovejas. Y Dios lo estaba mandando a un rebaño de ovejas que estaba en cautividad allá en Egipto. Y Moisés empezó, pero ¿cómo voy a hacer? En ese diálogo que Dios entabló en ese momento con Moisés. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Para los que les gusta poner excusas, ¿qué tienes en tu mano? Levante su Biblia en este momento. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Te das cuenta lo que tienes en tu mano, lo que Dios ha puesto en tu mano? Este es poder. Esta es palabra de Dios. A través de esta palabra somos más que vencedores. A través de esta palabra nosotros vamos a completar nuestro proceso. A través de esta palabra nosotros vamos a llegar al cielo. A través de esta palabra tenemos autoridad aquí en la tierra y en el cielo, porque dice la palabra que todo lo que atares aquí en la tierra será atado allá arriba en los cielos, y todo lo que desataras aquí en la tierra será desatado allá arriba en los cielos. Y a su nombre, santo es el nombre del Señor. Pero tenemos que entender qué es lo que Dios ha puesto en nuestra mano. ¿Qué
¿Qué es lo que hace usted cuando se encuentra indefenso en algunos momentos, o se encuentra triste, o se encuentra dolido, o se encuentra que no haya salida? ¿Qué es lo que usted hace? Se va a tomar esta espada, se va a tomar en la mano esta espada. ¿Qué es lo que se le viene a la mente? O se va de rodillas. ¿Qué es lo que usted hace? Si se le olvidó, le va a hacer la misma pregunta que le hizo a Moisés. Dios le va a hacer a usted: ¿qué es lo que he puesto en tu mano? ¿Necesita respuestas a su vida? Aquí está la respuesta. Vea que la familia es un proceso. Espere en Jehová. Si es la esposa, esperen el proceso de Dios. Si es el esposo, esperen el proceso de Dios. No altere el proceso de Dios, porque si lo altera, no va a haber el resultado, no va a haber la gloria de Dios, no se va a revelar el poder de Dios. Preocúpese por su proceso, y cuando su esposa o su esposa vean su proceso, amado hermano, Dios se va a glorificar. Preocúpese por su proceso, y cuando sus hijos vean su proceso, Dios se encargará de que ellos empiecen a caminar en ese proceso de igual manera. Santo es el nombre del Señor. A Moisés le dio una vara de pastor, que es el símbolo de poder y autoridad. Vea lo que dice en Ezequiel 20:37. Os haré pasar bajo la vara, dice, y os haré entrar en los vínculos del pacto. En los vínculos del pacto. Él es el buen pastor. ¿Y cuál es el pacto de Dios? Aquí está escrito, si no lo conoce. Si lo ha tenido por años ahí en su casa o en su carro, o si solo toma este pacto cuando usted viene a la iglesia, ahí está escrito el pacto de Dios. Si solo se acuerda de leer la Biblia cuando viene aquí, que pasa el hermano o el pastor lee la palabra, el ministro lee la palabra, pues déjenme decirle que es en su casa que más tiene que leer esta palabra. Esto es lo que Dios ha puesto en sus manos para poder vencer al mundo. Porque no es con sus pensamientos, no es con sus opiniones, no es con sus fuerzas, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor, y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. Segunda de Samuel 7:14 dice: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Vea cómo es el Señor. Entonces Dios le estaba dando a Moisés esa vara. Mira lo que tienes en tu vara. Has pasado 40 años. Has estado pastoreando las ovejas 40 años. Antes era un egipcio. Entraste a un egipcio al desierto. Pero ahora ya no eres un egipcio. Ya no posees lo que posee un egipcio. Hoy eres un hebreo. Hoy posees lo que yo te doy, le dice el Señor. Y Dios le había dado esa vara. Dios le había dado su conocimiento. Dios le había dado de su espíritu. Y en ese momento Dios le estaba encomendando una misión. ¿Sabe cuál es la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros? Mateo 28:19. ¿Sabía usted esa misión? ¿O se le había olvidado? El proceso. Muchas veces decimos, sabe hermano, que yo siempre digo que al Señor hay que decirle siempre: Señor, bendice mi vida, Señor, bendice mis hijos, bendice mi familia, bendice a la iglesia, bendice a todos los hermanos. Yo nunca le digo al Señor que me ponga a prueba, hermano. No, hermano, si el Señor me quiere poner a prueba, yo sé que Él sabrá cuándo hacerlo, porque Él sabe hasta dónde yo puedo resistir. Pero a veces decimos, no, que esto, que lo otro, y creemos que estamos fuertes. Y llamamos a aquello, y cuando viene aquello, ay, yo no sé qué hacer, y empezamos a echarle la culpa a Dios. Y Dios nada que ver. O a veces el enemigo escuchando, porque el enemigo escucha lo que nosotros decimos. El enemigo no puede leer nuestros pensamientos, pero él escucha lo que decimos. Y a veces decimos cosas que no debemos decir, y el enemigo escuchando, y cuando vienen las cosas, le va a pasar la de Job. Si es de que deje de estar llamando esas cosas, mejor diga: Señor, bendíceme más, bendice más a mi familia, Señor. Qué importante las declaraciones, porque en el proceso vamos a aprender a hablar. Vea que Moisés, cuando Dios le habla, Moisés le pone excusas a Dios.
Y hasta que no podía hablar, le dice. Y el hombre era un tremendo sabio en Egipto, un hombre que había sido estudiado, un hombre que había sido preparado. Pero como en este camino lo del mundo no funciona, a Moisés no le servía aquello. A Moisés le iba a servir lo que Dios le estaba diciendo. Y así es en este camino para nosotros. A nosotros no nos va a servir lo que el mundo dice. A nosotros nos va a servir y nos va a funcionar lo que Dios dice. Eso es lo que tiene poder. Santo es el nombre del Señor. ¿Sabe que la iglesia le dio su Santo Espíritu? Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A Moisés lo estaba enviando de regreso a Egipto a libertar al pueblo que estaba cautivo. A usted y yo nos está mandando al vecindario, nos está mandando a otras ciudades, nos está mandando a otros países, a otras naciones, nos está mandando a que llevemos la libertad a través de su evangelio para todos aquellos que están cautivos, a los que están enfermos que sean sanos, a aquellos que están caídos sean restaurados, para que la gloria de Dios sea revelada a través de esta poderosa palabra. Y a su nombre santo. Ya se dio cuenta lo que Dios ha puesto en su mano. Ya se dio cuenta. Sabe, amados hermanos, que en Lucas 10:19 dice: he aquí, os doy potestad, dice. ¿A quién está diciendo esto? Es a usted. Es a usted. Sino que a veces nosotros hacemos a Dios tan pequeño, hermano. Porque nuestra fe dice que tenemos que tener una fe como un grano de mostaza. Pero el grano de mostaza significa que usted lo siembra y eso va a crecer. Pero si no lo siembra, va a seguir siendo chiquito. Dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso es para usted. ¿Usted sabía que Dios le ha puesto eso en su mano? Pero tiene que pasar por el proceso. No se le olvide, Dios nos ha sacado del mundo, amén. Dios nos sacó de Egipto. Algunos estamos en el desierto, otros hemos pasado más en el desierto, otros ya estamos preparados para ir de regreso a libertar otros, pero es un proceso que hay que seguir. No puede irse a coger atajos o caminos cortos, porque los caminos cortos en Dios no funcionan. Lo que en Dios funciona es la obediencia. Lo que en Dios funciona, amados hermanos, es la rectitud delante de Él. Dios nos manda a seguir el proceso. Dios nos manda a amarrarnos los pantalones, amados hermanos, porque venga lo que venga, como dice aquí, nada os dañará. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y cuál es nuestro enemigo en general? Satanás, el diablo, que el Señor nos reprenda. Así es de que usted, amado hermano, salió del mundo, pero no regrese al mundo. Usted salió del mundo para ser mejor, para ser diferente. Cuidado con nuestro lenguaje. Si usted va a decir algo malo, muérdase la lengua. Si usted va a pensar algo malo, mejor piense en otra cosa, piense en un verso bíblico. Si usted quiere ser egoísta, piénselo 2 veces, hermano. Si usted piensa odiar o piensa tener problemas, no piénselo 2 veces, hermano. Humíllese, que el humillarse, amados hermanos, Dios lo va a ver de cerca. Pero los altivos, a los que no les gusta humillarse, es que yo soy fulano, es que yo soy tanto, yo sé mucho, sé lo otro. Moisés aceptó entrar en el proceso y él no se apoyó en ser príncipe, él no se apoyó en la riqueza o el poder que podía tener. Usted y yo tenemos que entrar en ese proceso si no hemos entrado. Seguir el proceso. Y si a usted se ha hecho a un lado, vuelva a entrar en el proceso. Póngase de pie en esta hora, amado hermano. Santo es el nombre del Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor.